Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Buenos días, a continuación escucharás el programa Apoyo Mutuo en Acción, un programa informativo y educativo dedicado a la importancia histórica, social y comunitaria de la agricultura, protección del medio ambiente, derechos civiles comunitarios, actividades y servicios a la comunidad. Muy buenos días, Milares querido. Buenos días a todos y todas esas radioescuchas. Aquí les habla su servidora Pluma Bárbara Moreno, jíbara lareña, por supuesto, de aquí de Callejones. Y hoy es sábado 3 de septiembre y es un gusto lareño, como cada sábado que estamos en el programa, estar aquí en su programa Apoyo Mutuo en Acción. Programa en el que le damos voces a las comunidades, dialogamos sobre las iniciativas de apoyo mutuo y autogestión que con dignidad, responsabilidad y libertad a hacha, pico y machete están sacando este país hacia adelante para nosotras, nosotres, ¿verdad? Y las generaciones por venir, por supuesto. Recuerden, ¿verdad?, que este programa es una creación de los Centros de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares y Bartolo, y que nos pueden enlazar a todas esas personas que les gusta estar conectados en las redes, por Facebook Live, en la página de Radio Grito y en la página del Canji Lares, CANJI Lares. Y, ¿verdad?, aprovecho para decir, ¿verdad?, que estamos localizados aquí en el mismo pueblo, en la antigua Escuela Consuelo González, entrando por el mirador, ¿verdad?, Mariana Braceri, que hay al lado del residencial Sein, y que estamos abiertos, ¿verdad?, de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, ofreciendo servicios. Que en el espacio tenemos gimnasios, clases de karate, tenemos una tienda pulguero, tenemos un salón de computadoras, también ofrecemos acupuntura. Y próximamente ahora vamos a estar en otros programas hablando sobre una serie de talleres y clases que vamos a estar ofreciendo de defensa personal, de zumba, así como talleres de agricultura que siempre estamos llevando a cabo. Y el de uso, ¿verdad?, y aplicación de plantas medicinales, entre otros, ¿verdad? Vamos a tener también un nuevo programa de aprendizaje técnicos con unos recursos bien chéveres que están entrando ahora en el centro. También, ¿verdad?, aprovecho para decirles, porque me han estado preguntando por las redes, que tenemos un huerto comunitario agroecológico, ¿verdad?, donde estamos también vendiendo nuestros productos ya libres de químicos. Tenemos ají picante, por ejemplo, tenemos ají dulce, berenjena, tomates, pimientos morones y hasta plátanos. Ya estamos cosechando plátanos allí en el pueblo, ¿quién lo diría, no? Y vamos a estar, nos estamos vendiendo para beneficios de la escuela, ¿verdad? Saben que nuestro centro es una organización sin fines de lucro y trabajamos a base de apoyo solidario, ¿verdad? Y también para las personas que están dándose la vuelta y comprando nuestras plantitas, tenemos un vivero bien chévere, donde pueden conseguir sus plantas medicinales, flores y árboles también frutales. Ahora mismo tenemos albahaca, lavanda, que la lavanda es maravillosa y no es tan fácil de propagar. Tenemos anita ragón, tenemos hierba dulce, alcanfor, árnica, que esa planta es maravillosa. Vetiver también para sostener el suelo para los agricultores y un montón más. Eso es lo que puedo mencionarles por ahora para no, ¿verdad? Y por cierto, ¿verdad?, como cada vez que estoy en este programa, estoy tomándome mi tecito, una infusión de cosecha que he cogido del huertito en estos días, y me estoy tomando un tecito de albahaca con menta y canela. Y bueno, voy a dar un sorbito aquí. Y en mi tacita hermosa de artesanal, qué pena que no lo puedan ver por aquí, pero es una taza hermosa hecha de barro. Y con este sorbito vamos a ver si Goyito logró conectarse. Hoy vamos a estar entrevistando
a nuestro querido lareño y compañero Goyito, Gregorio Rivera, que ya ustedes lo conocen, los hemos entrevistado en otras ocasiones. Goyito es historiador, es músico, es agricultor también. Él, a ver, estamos esperando que se conecte. Como saben, aquí está lloviendo un montón. Aquí estamos. Ahí está. Aquí Muy lo bien. tenemos. Sí, muy buen Saludos, día. Goyito, bienvenido. Qué bueno tenerte otra vez en nuestro programa. Gracias. Muy agradecido de volver otra vez a usar los micrófonos de esta gran emisora. Como siempre es un gratísimo placer y compartiendo con la ciudadanía y contigo en este programa que creo que significa tanto para nuestro pueblo y para las acciones comunitarias que sabemos que ustedes desarrollan día a día. Gracias. Y hoy, pues, como saben, vamos a estar hablando sobre uno de nuestros eventos históricos más importantes, ¿verdad? Uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historiografía en Puerto Rico. Vamos a estar hablando del Grito de Lares, claro que sí. Como saben, ya se acerca esa celebración, esa conmemoración, y este año estamos conmemorando 154 años de esa gran insurrección, ¿verdad? Boricua, por la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Contra el gobierno español, ocurrido en el 1868, por supuesto. Nosotros queremos, siempre nos interesa, ¿verdad? Yo sé que los temas, el Grito de Lares es un tema que sí, se ha abundado por estos medios y otros, pero ustedes saben que nosotros en este programa y desde el Centro de Apoyo Mutuo de Lares nos gusta siempre entrar en otras, incluir asuntos que tal vez la historiografía pues no tiende a mencionar o no tiende a presentar, ¿verdad? Por algunas razones. Y nos interesa siempre entrar a esos datos que no siempre se pueden encontrar tal vez en los libros o en conversatorios. Estas informaciones que tienen una relevancia, ¿verdad? Para nosotros como boricuas, ¿verdad? Partícipes, por ejemplo, de esta gran insurrección, de este gran levantamiento boricua, ¿verdad? Jíbaro, campesino, y también donde participaron los hacendados. Entonces, Goyito, partiendo desde ahí, nos gustaría entonces empezar a hablar sobre esos temas, ¿verdad? Que estuvimos ya conversando tú y yo, que no se tienden a aflorar cuando se habla de nuestra gran insurrección histórica. Eh, Quisiéramos que nos hables un poco sobre la participación, ¿verdad? De esos inmigrantes, nos hables sobre la realidad de los hacendados, nos hables un poquito sobre esa diferenciación, ¿verdad? Entre lo que se comparte y lo que no se presenta recurrentemente en los medios. Eh, y un poquito, ¿verdad? Para adelante y para atrás, para que aquí nuestros radio escucha pues puedan tener todo, ¿verdad? La verdadera esencia de qué fue el Grito de Lares y qué sigue siendo, ¿verdad? Porque estos son acontecimientos que continúan, de una u otra manera continuamos nosotros en este país, pues llevando, ¿verdad? Asuntos necesarios de justicia social, económica, cultural y política también. Entonces te doy la palabra, Goyito. Cuéntanos un poquito por ahí de todos esos momentos históricos importantes. ¿Cómo no? Es bien, el Grito de Lares, antes que todo, pues sabemos que hay un libro muy importante que lo escribió un lareño y recoge mucha de esa información que escribió el hermano Che Paralitichi, donde recoge ese evento con bastante detalle. Y cuando hablamos del evento estamos hablando de que tiene un trasfondo que es necesario uno conocer para situarse en tiempo y espacio. El Grito de Lares, pues obviamente no surgió de la nada, no fue tampoco hay las características de las rebeliones que han habido tanto en América como en otros países, tienen de fondo que es una lucha de clases, y usualmente pues o eran los ricos los que se rebelaban contra el sistema imperante o eran los pobres, pero muy pocas veces se daba el fenómeno donde estuvieran los dos en concordancia. Y el Grito de Lares fue uno de esos eventos donde sí hubo una conjunción
no precisamente de los ricos, sino de unas clases intermedias, pero para que tengamos una idea, cuando nosotros vemos en su amplia perspectiva, pues Manuel Rojas no era una persona, vamos a decir, completamente pobre, era un hacendado, y un hacendado pues no era una persona pobre, y Matías Bruckmann tampoco, y Mariana Bracetti, con el hermano de Manuel Rojas, pues tampoco. Pero sí había los Manolos Leñeros, había otro grupo de ciudadanos que eran de la clase baja. ¿Y por qué los ricos tuvieron esa situación? Pues cuando nosotros buscamos en perspectiva la población de esa época, Puerto Rico allá para los 1700 tenía una población extremadamente baja, y eso pues le preocupaba, tenía una preocupación la corona española, y necesitaban pues echar a correr la isla, y entonces comisionan a Alejandro Reilly que hiciera unos estudios, y ya había hecho unos trabajos en Venezuela, y recomienda que hubiera un sistema para tratar de incentivar que llegaran personas de otros países dándole incentivos económicos, algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo ahora con la ley 22, o sea que eso no es nuevo, no están descubriendo estamos en un nuevo proceso colonial. Exacto. Cuando los sistemas no funcionan, entonces pues la alternativa más fácil es hacer eso, sustituirlo. O sea que ya nosotros experimentamos eso. Hay que tomar en consideración lo siguiente: cuando viene el proceso de colonización de Puerto Rico, pues el grueso de los que llegaron pues fueron españoles continentales, es decir, que eran personas directamente ciudadanos de Navarra, de Galicia, de Sevilla, de Andalucía, de distintas partes de España. Pero eventualmente también para ese tiempo pues se traen esclavos que venían de distintas partes de África, y estaba el taíno, la población taína. Esa mezcla pues da origen a lo que llaman el criollo. Pues ese criollo era bien interesante, porque cuando ese español que venía de España, muchos de ellos tenían la capacidad de leer y escribir, y tenían cierta ilustración, pero cuando se adentraron en las montañas a hacerse cargo de sus fincas que le habían adquirido, pues allá no hay escuelas. Entonces, en promedio, muchos de ellos tienen 12, 13, 14 hijos, y sus hijos, pues como no pudieron estudiar, pues se convirtieron en analfabetas. Cuando mueren los padres, pues esas haciendas se reparten, y una hacienda puede ser funcional con 100 cuerdas, pero si usted las rompe en pedacitos de 10 cuerdas, pues ya no funciona, porque a una de esas pedazos le va a tocar la casa de máquinas donde se procesa el café, pero a la otra no le va a tener donde procesarlo. Y entonces esos hijos descendientes de los españoles originales empezaron a empobrecerse y a convertirse en la montaña en unas personas pues de escasa instrucción, quizás muchos de ellos eran de pocos terrenos, algunos lo empeñaron y lo perdieron, y empieza rápido de una población de hacendados, taínos y africanos, pues entonces se creó entonces una mezcla de un ciudadano criollo que era pobre, y alguno que otro pues que tenía sus bienes. Claro, cuando ya para esa época del 1700 la población estaba bien baja, se recomienda una reforma. Esa reforma fue la Real Cédula de Gracia de 1815. Esa Real Cédula de Gracia era lo que nosotros comparamos y nos reímos ahorita de como si fuera la Ley 22, donde se le decía a los ciudadanos extranjeros que quisieran establecerse en Puerto Rico que se le iban a garantizar tierras siempre y cuando trajeran herramientas, capital y gente. Tenían que traer familias para acá. Muchos empezaron a llegar a Puerto Rico, pero era porque entre el 1815 para esas épocas el café a nivel mundial había subido de precio, y había subido de precio por un evento bien interesante, y era que en los Estados Unidos que estaba levantándose como un país poderoso, había la costumbre de tomar té, porque eran inmigrantes ingleses. Pero tras la guerra de independencia, que se formó el motín del Boston Tea Party, que fue una de las cosas que
catapultó la lucha de independencia de los Estados Unidos, juraron que no iban a volver a tomar té y empezaron a tomar café. Lo que parece insignificante hizo que entonces el café que estaba yendo a Europa desde Brasil empezara a comprarse por los Estados Unidos, creando una escasez en Europa y el precio del café se disparó. Y eso hizo que mucha gente en España decidiera venir a Puerto Rico a sembrar café. Por eso es que la época dorada del café en Puerto Rico fue entre los 1820, 30, 40, 50 hasta el 1898, donde Puerto Rico exporta 585,000 quintales de café. Oh, wow. Que a eso hay que añadirle el que se consumía aquí, que aquí se tomaba muchísimo café, 2 y 3 veces al día. O sea que nosotros debimos haber pasado cómodamente de los 600 a los 700,000 quintales de producción, cuando ahora, con todos los chavos que invierte el gobierno, apenas se espera que la próxima cosecha llegue a 50,000 quintales. Así que podemos comparar con cómo estaba en aquella época toda la montaña sembrada de café. Pues en esa ola migratoria para sembrar café empezaron a llegar personas desde Córcega, y cuando vemos que llegan desde Córcega, la prueba está en que tenemos las familias Mariani, Mazzini, Fraticelli, Mattei, Casta, Grillasca, Pietri, Olivieri, Valentín, Taffanelli, Guilormini, Salicetti, Paralitici. O sea, ya ahí nos da una idea de toda la gente que llegó acá, desde la isla de Córcega, que queda cerca de Italia, que pertenecía a Francia, pero que estaba poblada por descendientes de italianos. Por eso el tantají en los apellidos, porque eso es propio de los italianos. Pero que también llegó otra ola migratoria de catalanes. Pues de los catalanes tenemos a los Vivó, que tuvieron en Lares empresas de café, los Col, los Ferré, Fuster, Monroy, Puig, Segarra, que son unas familias en Lares grandísimas, Catalán, Calzada, Rovira, Fabre y otros. Son catalanes, pero también vinieron de Islas Canarias, y ahí están los Calcerrada, los Marreros, los Bernal, que fueron alcaldes de Lares, Delgado, González, Tacoronte, Acevedo, Sosa, Hoyos, Arana, Vera, Horta, Martí, Alonso y Bello, que por Bello pues tenemos a nuestra ilustre propietaria de la emisora por la cual nos estamos dirigiendo. Así que todos esos inmigrantes que llegaron pero entonces están los otros, los mallorquines. De Mallorca llegaron los Castañer, los Márquez, los Vilella, los Oliver, tuvimos alcalde aquí en Lares, alcalde de apellido Oliver, Ballester, Rullán, Miró, Colón, Riutort, Pons, Morel, Zonas, Ramis de Aireflor, Folch, Bausá, Joy, Frontera, Alemañi, Enseñat, Frau, Alcover y Magraner, que tenemos la Hacienda Alto Grande, que es de la familia Magraner, y el edificio que era del Banco Popular, que es de la familia Magraner. O sea que todos esos inmigrantes que llegan, pues necesitaban dinero para desarrollar sus proyectos. ¿Qué pasó? Había una familia ya establecida en Puerto Rico, y algunos de estos que llegaron, que trajeron bastante capital, empezaron a prestar dinero para el desarrollo de la finca. En ese proceso, lo interesante del caso es que nosotros creemos que las financieras son algo inventado de ahora, pero para que tengan una idea, estoy citando el libro de Lares en su historia, donde aparece que se le cobraba por el financiamiento a algunos de esos hacendados un 18%. Ese número nos suena como a tarjeta de crédito y a financiera, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? Estaba florando por ahí el capitalismo. Pues, exacto, que muchos de ellos se endeudaron, y por eso había un grupo de hacendados endeudados que les convenía que ocurriera el grito de Lares, primero para cancelar esas deudas, y segundo para que pudiera ellos comercializar libremente con otros países, cosa que España no le permitía. Para que tengan una idea, Manuel Rojas, que era el líder de la cuadrilla en Lares, tenía una deuda de venezolano, ¿verdad? Manuel Rojas venía de Venezuela, era venezolano, y su hermano, porque hay mucha confusión,
el esposo de Mariana Bracetti no era Manuel Rojas, era Miguel Rojas, el hermano de Manuel Rojas. Uh-huh. Sí. Entonces, Miguel Rojas aparece con una deuda de 28.500 escudos. Claro, no tengo la conversión de esa moneda, pero aunque fueran chavos prietos, 28.500 era muchísimo en aquella época, o sea que estaba endeudado hasta la coronilla. Pues cuando vemos los intereses de estos líderes también estaban en juego y había malestar de parte de todo algún grupo de estos desarrolladores que tenían sus haciendas, pero que le iba muy mal por culpa de todos esos prestamistas. Por eso, una de las cosas que también hicieron cuando hubo el grito de Lares fue apresar a muchas de estas familias que eran los dueños de las casas financieras que prestaban, entre ellos los Márquez y otros más. Así que haciendo ese trasfondo, vemos cómo el grito fue no solamente de parte de los pobres, sino que también hubo una camada de hacendados que se levantaron, y es así porque, por ejemplo, los obreros eran completamente analfabetas, no tenían forma de enviar mensajes a los diferentes pueblos, y cuando uno mira el mosaico que está allí en la Plaza de Lares, se da cuenta de que había cédulas revolucionarias en casi todos los pueblos de la isla, había como en un 70%. Y eso quiere decir pues que se tenían que comunicar de alguna forma, y usualmente era por escrito. Así que el que era tenía que saber leer y escribir. Para usted planificar una rebelión como esta, tenía que saber leer y escribir. Y para empezar a acumular armas, pues usted tenía que saber disparar un revólver y tenía que saber lo que era una bala. Bendito, si un pobre apenas tenía un machete para talar en su finca, y se dice, según la narrativa, que llegaron con palos, machetes y azadas, que eran lo que tenían, pues lógicamente hay que pensar que los que tenían las escopetas o los arcabuces o lo que fuera el arma que se utilizara, pues no podían ser tan pobres, porque para tener un arma de esa tenía que tener algo de capital. Los hacendados... De todas maneras, esos obreros, ¿verdad? Pues tenían sus habilidades, aunque tuvieran sus asadas, sus machetes, pues tenían sus habilidades y así mismo claro. podían combatir. Que entonces claro, la alianza claro. que se tuvo que crear para que ese grito de Lares pudiera llevarse a cabo, pues entonces todos esos íbaros, campesinos, obreros, fueron fundamental, ¿no? Porque eran la mayoría, eran quienes realmente podían combatir, aunque no tuvieran sus armas, pues podían con sus hachas, con su machete, con su azada, con su... Cuidado que por ahí seguro había un arco y flecha también por ahí. También habían indígenas participando de ese levantamiento. Y entonces, esa alianza pues, fue muy importante, ¿verdad? Es algo de lo que tampoco se comparte tanto, la alianza que tuvieron que hacer los obreros, los hacendados, para poder tener éxito y poder llevar, ¿verdad? Ese grito de resistencia. Y es así porque cuando uno lo analiza, casi nunca, siempre como mencioné al principio, o tú vas a encontrar que son los obreros, las clases oprimidas los que se levantan, o hay una parte de un movimiento de parte de las clases un poco más poderosas. Pero en este caso fue bien interesante porque tú lograr que un hacendado se sentara a la mesa a conversar con este grupo de obreros y que los obreros tuvieran la confianza de confiar en ellos unos en los otros, pues los hacendados sabían, porque no fueron todos los hacendados, como mencioné, eran los que tenían problemas porque había otros hacendados que eran fieles a la corona y otros que como eran prestamistas o usureros, pues vivían de eso, por lo tanto esos no se iban a levantar. Así que no fueron todos los hacendados. Pero en ese caso, que por ejemplo Manuel Rojas y otros más, porque también estaba Pablo, no recuerdo el apellido, que eran los de Camuy, que estaba el alcalde y estaba el hijo del alcalde y había otras personas, porque el grito originalmente estaba pautado para hacer en Camuy. Lo que ocurre fue que tuvieron que adelantarlo porque allá se descubrió, hubo una confidencia y encontraron donde tenían las armas guardadas y todo ese tipo de cosas, y tuvieron que entonces adelantar el grito y darlo entonces en Lares, pero originalmente era en Camuy,
porque por la playa, por la costa de Camoy, era que se esperaba que se trajeran las armas que venían de la República Dominicana, y que Betances se iba a traer por ahí en un velero que se llamaba el Telégrafo. Y esa era la esperanza, y una de las razones por las cuales la rebelión fracasó fue precisamente esa, que se le adelantaron, y no se pudo dar de esa forma, porque si esas armas hubieran llegado, probablemente otro hubiera sido el Cantar, porque entonces la idea era bajar desde Camoy, ir tomando a Lares y entonces ir añadiendo a más obreros, a más hacendados, a más personas, para hasta llegar probablemente a Mayagüez y otras ciudades costeras. ¿Por qué? Porque en la costa era que estaban casi siempre los destacamentos de la milicia española, en este caso en Aguadilla, y pues no era conveniente, era más fácil tomar estos pueblos del centro que no tenían tanta vigilancia y entonces de ahí partir a diferentes lugares. Pero hubo que adelantarlo, por eso Camoy era lanzador del norte, había lanzador del sur, estaba Capa Prieto y en este caso estaba Centro Bravo, que era donde se iba a dar la lucha quizás más fuerte. Pero ese trasfondo histórico de la parte económica es ese, y los hacendados esperaban que se abrieran los puertos, querían que se abriera a mercadear con otros países, que no hubiera ese sistema de usura, y por su parte los obreros, los esclavos querían que se emancipara la esclavitud, que se le diera la libertad, y los criollos que no eran esclavos, pero eran casi esclavos con la libreta de jornales, pues esos querían que se aboliera la libreta de jornales, porque la libreta de jornales se habla de ella, pero a veces no se explica lo que era. Que la libreta de jornales era que, como mencioné, ese criollo que es el hijo del español, de la mezcla, el mestizo, no era esclavo. Pero ¿qué pasa? Que ya los esclavos trajeron una cantidad y algunos de ellos pues se murieron de enfermedades, etcétera, etcétera, y no había una cantidad de personal para poder desarrollar esas fincas de café. Ahí entonces se inventa el régimen de la libreta de jornales. Que el régimen de la libreta de jornales tenía el propósito de que se escribía una libreta con el nombre de la persona, y cuando la persona iba a trabajar a una finca le tenían que anotar ahí las horas que trabajaba, con quién trabajaba, etcétera, etcétera. Y si la persona no trabajaba el tiempo que se le requería, se le declaraba vago y se le encarcelaba. Yo creo que eso hoy día, si lo imponen aquí, pues las cárceles no darían abasto. Pero yendo al caso, eventualmente esa libreta de jornales se convirtió en un sistema de persecución donde se le privó de la libertad a esos obreros, se les explotaba, ellos no sabían lo que se apuntaba ahí porque no sabían leer y escribir, y finalmente pues había que abolir eso. ¿Y por qué lo hicieron? Porque eso era una manera de tenerlos esclavizados en la finca. En la hacienda se inventaron un sistema para preparar sus propias monedas. Por lo tanto, la hacienda Magranel tenía su moneda, la de los Márquez tenía su moneda, la Castañer tenía su moneda, y en la tienda de la hacienda, pues el empleado, esa persona, podía redimir esa moneda en artículos de primera necesidad, pero esa moneda no la podía usar en otra hacienda que no fuera esa. Por lo tanto, tú eras esclavo, que de lo mismo que te pagaban, volvía y te lo vendían en productos, y aunque tú tuvieras un baúl lleno de esas monedas, pues tú podías comprar en esa tienda y era lo que ellos querían venderte, y eso también era un régimen de explotación. Yo pienso que quisieran también, ¿no? Que de todas maneras los tenían acorralados sin poder. Exacto. Por eso la desesperación de que se la jugaron todas en el Grito de Lares, porque querían que ese régimen de una vez y por todas desapareciera, y eso pues crea las bases para que tanto hacendados por la usura y los de la libreta de jornales por esa explotación y violación a sus derechos, y los esclavos pues por el sistema de esclavitud, pues los tres se unieron a levantarse en contra de la corona española. Así que el Grito de Lares viene de esa efervescencia social que se crea en una colonia de ultramar de España, porque
¿Cómo era posible que exigieran que tenías que comercializar con barcos españoles si aquí llegaba un barco a veces cada 3 y 4 o 6 meses y no llegaban artículos de primera necesidad? Aquí no llegaban ni clavos, habiendo tanta construcción. Y entonces, como nuestro jíbaro era tan aguzado y tan conocedor, por eso es que las haciendas cafetaleras estaban ensambladas con un sistema de tarugos y de cortes que tuvieron que inventarse para poder empatar la madera. Mucha gente dice, ¡ay María, qué ingenioso! Bueno, si hubieran tenido clavos o tornillos, lo hubieran hecho con clavos y tornillos. Lo que pasa es que ante esa ausencia tuvieron que ingeniarse esos cortes con ese sistema que podemos ver en la hacienda Los Torres, en la hacienda Ponce, en todas las haciendas que todavía quedan en pie, podemos encontrar ese mecanismo donde hay un sistema de empate de madera. ¿Por qué? Porque no llegaban clavos, no llegaba pinturas y muchas de las casas pues no se pintaban y algunas pinturas que llegaban eran muy pocas y si eran rojas pues los techos eran rojos, por eso que usted va a encontrar que muchos de los techos eran rojos. Habían otras haciendas que eran verdes porque era pues la pintura que llegaba. Había una escasez de productos a nivel local que era bien grave el asunto. Sí, a mí me encanta resaltar eso, el conocimiento del jíbaro y las habilidades, ¿verdad? Que son cosas que a veces tampoco se reivindican. Pero pues ya se nos está acabando el programa, Pollito, pero antes de acabar, rapidito, un minutito, dinos, ¿qué tú dirías que nosotros hoy al presente es lo más que debemos llevar como un aprendizaje de ese levantamiento histórico? Nosotros como lareños, nosotros como boricuas, ¿verdad? ¿Verdad? Puertorriqueños también. ¿Qué dirías tú así brevemente? Bueno, que la historia, lo que decía Marco Tulio Cicerón, que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El colonizador era España, pues ahora ya sabemos, cambió de rostro, pero sigue habiendo un colonizador, porque el que admita que Puerto Rico no es una colonia, yo creo que pues tiene que estudiar un poquito más, porque nos guste o no nos guste, esto no es cuestión de política, es simple y sencillamente que las Naciones Unidas tienen unos criterios y nosotros estamos dentro de esos criterios. Segundo, que el usurero pues sigue ahí, porque hoy son los fondos buitres a los cuales Puerto Rico le debe hasta el pellejo. Y la Junta de Control Fiscal, pues, que vienen a recortar, pero lamentablemente cuando recorta de la Universidad de Puerto Rico, en vez de estar recortando de aspectos cosméticos que no son tan esenciales a la vida del puertorriqueño. Y cuando vemos la libreta de jornales, pues muchas veces son esas leyes laborales donde obligan a nuestros jóvenes a estar buscando 3 y 4 trabajos en los restaurantes de comida rápida y que hacen que muchas de las personas de Puerto Rico, donde el último censo demuestra que casi se han ido 800,000 personas, o sea que nos estamos despoblando igualito que en aquella vez. Y la Real Cédula de Gracia de 1815 es la Ley 22 que está haciendo que vengan aquí un montón de empresarios con un montón de concesiones, pero que nada garantiza que los chavos que traigan no sea para hacer una casa bien bonita por ahí en una montaña de esta, para que nosotros pues le sirvamos de sirvientes y no necesariamente para invertir ese dinero, ya sea en desarrollo agrícola, desarrollo industrial o desarrollo económico. O sea que es como que se volteó la tortilla, pero estamos casi en las mismas. Y en aquel momento fue el grito de Lares, pero ahora vemos que se forma un grito de Lares cada fin de semana cuando la gente va a protestar a San Juan contra las situaciones de Luma y de otras cosas que nosotros sabemos. Así que no hay nada, como decía el pensador, nil novum sub solem, nada nuevo bajo el sol, la historia se repite, pero tenemos que estas cosas hablarlas desapasionadamente, no arrasando la brasa para su sardina, porque la historia es una y no podemos ir contra ella porque está ahí. Eso, yo creo que eso es un tema que me gustaría hacer esa comparativa, ¿verdad? Histórica, de allá al presente, que siguen repitiendo los eventos. Pues se nos acabó el tiempo, Gregorio. Te agradezco un montón, como siempre, estar en nuestro programa. Gracias siempre por compartir todos esos saberes y reivindicar nuestra historia. Te abrazamos. Y recuerden, ¿verdad? Nuestros radio oyentes que nos pueden sintonizar otra vez el último sábado del mes, de 8:30 a 9, y que
todo el pueblo salva al pueblo. Eso es algo que siempre debemos reivindicar. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. El programa Apoyo Mutuo en Acción, un programa informativo y educativo dedicado a la importancia histórica, social y comunitaria de la agricultura, protección del medio ambiente, derechos civiles, comunitarios, actividades y servicios a la comunidad. Te esperamos en nuestra próxima edición los sábados a las 9 de la mañana a través de Radio Grito y Facebook Live. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.